Hoy quiero hablarles sobre el tiempo de puertas abiertas y cómo nuestras vidas pueden cambiar radicalmente cuando confiamos en el poder de la fe. La fe no solo es la confianza en que algo bueno sucederá, sino la certeza de que, sin importar las circunstancias, Dios está obrando a nuestro favor. Es en estos momentos de fe donde las barreras se derrumban y las puertas se abren de par en par. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cómo la fe transformó vidas. Uno de los más poderosos es el de Pablo y Silas en Hechos 16. Fueron azotados y encarcelados injustamente por predicar el Evangelio en Filipos. A pesar de estar encadenados y con sus pies sujetos al tronco, no dejaron de orar y cantar alabanzas a Dios. Su fe inquebrantable desató un milagro, un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión, se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos los prisioneros. Este relato nos enseña que, aunque las circunstancias puedan parecer insuperables, la fe puede abrir puertas que jamás imaginamos. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de activar nuestra fe a través de la oración y la alabanza. Cuando enfrentamos desafíos, es crucial recordar que Dios tiene el control y que Él abrirá las puertas necesarias para nuestra liberación y bendición. La fe también nos permite ver más allá de lo visible. A veces, las puertas que parecen cerrarse son en realidad oportunidades disfrazadas. Dios utiliza estos momentos para fortalecer nuestra fe y prepararnos para algo mayor. Es en estos periodos de prueba donde nuestra fe se forja y se purifica como el oro. Un ejemplo contemporáneo de esta verdad es el testimonio de muchos creyentes que han visto la mano de Dios abrir puertas en situaciones imposibles. Personas que han perdido su trabajo, enfrentado enfermedades graves o atravesado crisis familiares, y que a través de la oración y la confianza en Dios, han visto cómo Él ha obrado milagros en sus vidas. Estas historias de fe son un recordatorio de que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Es tiempo de puertas abiertas. Este es un mensaje de esperanza para todos nosotros. No importa lo que estés enfrentando hoy, Dios tiene el poder de abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. La clave está en mantenernos firmes en la fe, orando y alabando a Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La oración es una poderosa herramienta que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él y pedir su intervención en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces nuestras oraciones son tímidas y limitadas, pidiendo solo lo necesario para sobrevivir el día a día. Pero Dios nos llama a ser audaces en nuestras peticiones, a pedir más allá de lo común y esperar lo extraordinario. Un principio importante es que lo que mueve a Dios es nuestra fe. La Biblia dice en Mateo 9:29, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esto significa que si pedimos poco, recibiremos poco. Pero si somos audaces y pedimos grandes cosas, veremos grandes resultados. Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, y Él se deleita en bendecirnos abundantemente. Muchas veces nos conformamos con oraciones pequeñas porque creemos que no merecemos más, o porque no queremos parecer egoístas. Pero pedir bendiciones grandes no es egoísmo, es una muestra de fe y confianza en el poder de Dios. Cuando pedimos grandes bendiciones, no solo estamos pensando en nosotros mismos, sino también en cómo podemos ser una bendición para otros. Un ejemplo bíblico de una oración audaz es la de Eliseo. En 2 Reyes 2:9, cuando el profeta Elías estaba a punto de ser llevado al cielo, le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Eliseo pidió una porción doble del espíritu de Elías. Esta fue una petición audaz y valiente, y Dios se la concedió. Eliseo realizó el doble de milagros que Elías, demostrando que Dios honra las oraciones audaces. Otro aspecto importante es que nuestras oraciones deben ser específicas.
No basta con pedir bendiciones generales, debemos ser precisos en nuestras peticiones. Por ejemplo, en lugar de pedir simplemente, Dios, bendíceme, podríamos orar, Dios, multiplica mis ingresos para que pueda ayudar a más personas necesitadas. Esta especificidad muestra nuestra fe y nos ayuda a ver claramente cómo Dios responde a nuestras oraciones. Además, debemos aprender a orar con una visión amplia. A veces nuestras oraciones están limitadas por nuestra propia visión estrecha de lo que creemos que es posible. Pero Dios nos llama a expandir nuestra mente y a pedir cosas que solo pueden lograrse con su ayuda divina. En Salmo 81:10, Dios dice, abre bien tu boca que yo la llenaré. Esto nos recuerda que debemos pedir en grande, confiando en que Dios puede y quiere llenar nuestras vidas con su abundancia. En la vida, es fácil considerar a las personas, el trabajo o las circunstancias como nuestra fuente de provisión. Sin embargo, es fundamental entender que detrás de cada recurso que recibimos, está Dios como nuestra verdadera fuente. Él es quien provee, guía y sostiene, y es importante mantener esta perspectiva en todas las áreas de nuestra vida. Dios utiliza diferentes medios para bendecirnos, pero Él mismo es la fuente de todas las cosas buenas. Esto nos da una seguridad inquebrantable, porque no dependemos de las fluctuaciones de la economía, de nuestro empleo, o de las personas a nuestro alrededor. Dependemos de Dios, quien es constante, fiel y todopoderoso. En la Biblia, Pedro experimentó esta verdad de manera muy tangible. Después de haber pasado toda la noche sin pescar nada, Jesús le dijo que echara la red al lado derecho del barco. Pedro obedeció y atrapó una gran cantidad de peces. Este milagro no solo demostró la provisión de Jesús en ese momento, sino que también enseñó a Pedro a reconocer a Dios como su fuente. Este principio es aplicable a nuestras vidas hoy. Podemos enfrentar desafíos en nuestras finanzas, salud, relaciones o cualquier otra área, pero debemos recordar que Dios es nuestra fuente. Cuando confiamos en Él y seguimos su guía, Él provee de maneras que no podríamos haber imaginado. Dios puede abrir puertas que nadie más puede abrir y proporcionar recursos de formas inesperadas. Un ejemplo contemporáneo es el de un hombre que, después de trabajar 32 años en una empresa, perdió su empleo cuando la compañía fue vendida. Estaba desanimado y preocupado por su futuro. Sin embargo, después de buscar a Dios en oración y confiar en Él como su proveedor, encontró un trabajo aún mejor, con mejores beneficios y más cerca de su hogar. Este testimonio nos recuerda que Dios es fiel y que siempre tiene un plan mejor para nosotros. Además, es importante mantener una rutina espiritual, buscar a Dios diariamente en oración y estudio de su palabra. Esto no tiene nada que ver con la religión en sí, sino con una relación viva y dinámica con Dios. Al poner a Dios en primer lugar, estamos conectados a una fuente inagotable e ilimitada de provisión y bendición. Cuando reconocemos a Dios como nuestra fuente, no estamos a merced de las circunstancias. Podemos enfrentar cualquier desafío con confianza, sabiendo que Dios está en control y que Él proveerá todo lo que necesitamos. Esto nos da paz, seguridad y una base sólida para vivir nuestras vidas. La vida cristiana está llena de desafíos y obstáculos que, a menudo, parecen imposibles de superar. Sin embargo, la Biblia nos asegura que, con el poder de Dios, todas las barreras pueden ser derribadas y las puertas pueden ser abiertas de par en par. Este es un mensaje de esperanza y fe que debemos mantener en el centro de nuestras vidas. El enemigo constantemente intenta limitarnos y cerrarnos el acceso a las promesas de Dios. Nos enfrenta con barreras en nuestra salud, finanzas, relaciones y en muchas otras áreas de nuestra vida. Pero no debemos temer ni desanimarnos, porque Dios ha prometido estar con nosotros y abrir las puertas que nadie puede cerrar.
La historia de Pablo y Silas en la cárcel es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede derribar barreras. Encerrados y encadenados por predicar el Evangelio, no dejaron que las circunstancias apagaran su fe. En medio de la noche, comenzaron a orar y cantar alabanzas a Dios. De repente, un gran terremoto sacudió la prisión, abriendo todas las puertas y soltando las cadenas de todos los prisioneros. Este relato no solo nos muestra el poder de Dios, sino también la importancia de mantener nuestra fe activa, incluso en los momentos más oscuros. La oración y la alabanza son armas espirituales poderosas que pueden cambiar nuestras circunstancias de manera radical. Además, debemos entender que las puertas que Cristo ha abierto para nosotros son nuestra herencia. Estas puertas incluyen la salvación, la paz, la sanidad, la provisión y muchas otras bendiciones que Dios ha prometido a sus hijos. Satanás intentará bloquear nuestro acceso a estas bendiciones, pero la palabra de Dios nos asegura que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Para experimentar la apertura de estas puertas, es crucial que permanezcamos firmes en la fe y en la obediencia a Dios. Debemos declarar con nuestras palabras y acciones que creemos en las promesas de Dios y que confiamos en su poder para derribar cualquier barrera. La fe activa y la obediencia son claves para ver la manifestación de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo contemporáneo puede ser una persona que ha enfrentado barreras significativas en su carrera profesional. A través de la oración y la fe, ha visto cómo Dios ha abierto puertas inesperadas de oportunidad, promoviendo su carrera más allá de lo que podría haber imaginado. Estas historias reales nos inspiran y nos recuerdan que Dios está obrando continuamente a nuestro favor. En nuestra vida cristiana, enfrentamos desafíos y adversidades que pueden parecer gigantescos, como Goliat para David. Estos Goliat pueden ser problemas financieros, enfermedades, dificultades familiares o cualquier otro obstáculo que parezca insuperable. Sin embargo, la Biblia nos enseña que estos gigantes no están allí para derrotarnos, sino para promovernos. La historia de David y Goliat en 1 Samuel 17 es una poderosa ilustración de cómo Dios usa estos desafíos para nuestra bendición y crecimiento. David, un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat no con armas físicas, sino con su fe en Dios. Mientras todos los demás estaban aterrorizados, David confió en que Dios le daría la victoria. Con una simple honda y una piedra, derrotó a Goliat y se ganó el respeto y la admiración de todo Israel. Este evento no solo marcó el inicio de la ascensión de David al trono, sino que también demostró que con Dios, cualquier obstáculo puede ser superado. Los Goliat en nuestra vida están estratégicamente colocados por Dios no para derrotarnos, sino para promovernos y llevarnos a nuestro destino divino. Cuando enfrentamos un Goliat, es fácil sentirnos desanimados y pensar que estamos retrocediendo. Pero es en estos momentos que debemos recordar que Dios está obrando en nuestras vidas. Estos desafíos están diseñados para sacarnos de nuestra zona de confort, fortalecer nuestra fe y revelarnos talentos y dones que desconocíamos. Además, la oposición que enfrentamos puede ser una señal de que estamos en el camino correcto. En lugar de quejarnos y desanimarnos, debemos ver a los Goliat como oportunidades para que Dios muestre su poder y fidelidad. Cada desafío es una plataforma para nuestra promoción y una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Un ejemplo contemporáneo puede ser el de un empresario que enfrenta una crisis financiera. En lugar de rendirse, decide confiar en Dios y buscar su guía. A través de la oración y la fe, encuentra soluciones innovadoras y ve cómo su negocio no solo se recupera, sino que prospera más allá de lo que había imaginado. Este tipo de historias nos recuerdan que los Goliat no son el final, sino el comienzo de algo grande. La bendición de Dios no siempre llega de manera instantánea. A menudo, es un proceso que requiere paciencia, fe y perseverancia.
Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, y parte de ese plan incluye prepararnos para recibir sus bendiciones. Este proceso puede incluir pruebas y desafíos, pero cada uno de ellos tiene un propósito divino. En la Biblia, encontramos muchas historias de personas que pasaron por procesos largos antes de recibir la bendición prometida. Abraham, por ejemplo, tuvo que esperar muchos años antes de ver cumplida la promesa de Dios de darle un hijo. Durante ese tiempo, enfrentó dudas y dificultades, pero su fe en la promesa de Dios nunca vaciló. Otro ejemplo es el de José, quien pasó de ser un esclavo a convertirse en el segundo al mando en Egipto. Su camino estuvo lleno de traiciones, encarcelamientos y sufrimientos. Sin embargo, cada etapa de su vida fue un paso más hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Al final, José entendió que todo lo que había vivido era parte del plan de Dios para salvar a muchas personas durante una gran hambruna. El proceso de la bendición implica confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. A veces, las cosas pueden parecer que van en la dirección opuesta a nuestras expectativas, pero debemos recordar que Dios ve el panorama completo y sabe lo que es mejor para nosotros. Es en estos momentos de incertidumbre cuando nuestra fe se fortalece y nuestro carácter se moldea. Dios también usa el proceso de la bendición para mostrarnos su poder y fidelidad. Cuando finalmente recibimos la bendición, podemos ver claramente cómo Él ha obrado en cada detalle de nuestra vida. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da un testimonio poderoso para compartir con otros. Un ejemplo contemporáneo puede ser una persona que enfrenta una enfermedad grave. A través del proceso de tratamiento y recuperación, esta persona puede experimentar la provisión y el consuelo de Dios de maneras profundas. Al final, no solo recibe sanidad física, sino también un fortalecimiento espiritual y emocional que puede compartir con otros. La esperanza y la confianza son pilares fundamentales en la vida de un creyente. Estas virtudes nos permiten enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva positiva y una fe inquebrantable en que Dios tiene el control. La esperanza no es simplemente un deseo vago de que las cosas mejoren, sino una certeza basada en las promesas de Dios. En la Biblia, la esperanza se menciona repetidamente como una fuerza poderosa que sostiene a los creyentes. Romanos 3:13 dice, que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en su fe, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo nos recuerda que nuestra esperanza proviene de Dios y está sustentada por el Espíritu Santo. La confianza, por otro lado, es la fe en que Dios cumplirá sus promesas. Salmo 37:5 nos insta a encomendar al Señor nuestro camino, confiar en Él, y Él actuará. La confianza no solo implica creer en las promesas de Dios, sino también actuar en base a esa creencia, tomando decisiones y viviendo de una manera que refleje nuestra fe. Un ejemplo poderoso de esperanza y confianza se encuentra en la vida de Job. A pesar de perder todo lo que tenía, Job nunca perdió la esperanza en Dios. Su confianza en que Dios era justo y bueno lo sostuvo durante su sufrimiento. Al final, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. La historia de Job nos enseña que, aunque atravesemos pruebas difíciles, debemos mantener nuestra esperanza y confianza en Dios. En nuestra vida cotidiana, la esperanza y la confianza pueden manifestarse de muchas maneras. Puede ser esperar con fe la curación de una enfermedad, confiar en que Dios proveerá en tiempos de necesidad financiera, o creer que Él restaurará relaciones rotas. Estas virtudes nos permiten vivir con una perspectiva positiva y enfrentar cada día con valentía. La esperanza y la confianza también nos inspiran a ser una luz para otros. Cuando las personas ven nuestra fe inquebrantable en medio de las dificultades, pueden ser alentadas y fortalecidas en su propia fe.
nuestro testimonio de esperanza y confianza puede ser una poderosa herramienta para evangelizar y compartir el amor de Dios con quienes nos rodean. La victoria es una promesa constante en la vida de un creyente. A lo largo de la Biblia, Dios nos asegura que, a pesar de las adversidades y los desafíos, la victoria está al alcance de aquellos que confían en Él. Esta certeza nos llena de esperanza y nos motiva a perseverar, sabiendo que Dios ya ha preparado nuestro triunfo. En 1 Corintios 3:57, Pablo dice, «Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Este versículo subraya que nuestra victoria no proviene de nuestros propios esfuerzos, sino del poder de Jesús. Él ha vencido al pecado y a la muerte, y por medio de él, nosotros también somos vencedores. La historia de Josué y la batalla de Jericó es un ejemplo claro de cómo Dios concede la victoria a su pueblo. Dios le dio a Josué una estrategia inusual, marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego tocar las trompetas. Aunque esto parecía una táctica extraña para una batalla, Josué obedeció, confiando en la promesa de Dios. Al final, los muros de Jericó cayeron y el pueblo de Israel obtuvo una victoria milagrosa. Este relato nos enseña que la obediencia a Dios y la fe en su palabra son claves para experimentar la victoria. A veces, las instrucciones de Dios pueden no tener sentido desde una perspectiva humana, pero si seguimos su guía, veremos su poder manifestarse de manera extraordinaria. En nuestras vidas, la victoria puede manifestarse en diferentes formas: superar una enfermedad, resolver un conflicto familiar, alcanzar una meta profesional o vencer una adicción. Cada una de estas victorias es un testimonio del poder de Dios y de su fidelidad hacia nosotros. Un ejemplo contemporáneo es el de una persona que ha luchado con la depresión. A través de la oración, la fe y la ayuda profesional, esta persona puede experimentar una recuperación completa, viendo la mano de Dios obrando en su vida. Este tipo de victoria no solo mejora la vida del individuo, sino que también sirve como testimonio para otros que puedan estar enfrentando desafíos similares. Es importante recordar que la victoria puede no llegar de inmediato. A veces, Dios nos llama a esperar y a confiar en su tiempo perfecto. Durante este periodo de espera, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. La espera no es un signo de derrota, sino una parte del proceso divino para prepararnos para la victoria que viene. En la vida cristiana, no basta con creer en las promesas de Dios, también debemos actuar en base a nuestra fe. Santiago 2:17 nos dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que nuestra fe debe ser demostrada a través de nuestras acciones, decisiones y estilo de vida. Dios nos llama a ser hacedores de su palabra, no solo oidores. Un llamado a la acción implica tomar pasos concretos para vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Esto puede incluir perdonar a aquellos que nos han hecho daño, ayudar a los necesitados, compartir el Evangelio con otros y vivir una vida de integridad y amor. Cada acción que tomamos debe reflejar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. La parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25-37 es un poderoso ejemplo de este principio. En la historia, un hombre es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Varios religiosos pasan de largo, pero un samaritano, considerado enemigo por los judíos, se detiene, cuida de él y asegura su recuperación. Jesús utiliza esta parábola para enseñar que el amor verdadero se demuestra a través de acciones concretas y compasivas. Responder al llamado a la acción también significa estar dispuesto a salir de nuestra zona de confort. Dios puede llamarnos a hacer cosas que parecen difíciles o incómodas, pero es en esos momentos que nuestra fe se fortalece y nuestra dependencia de Él se profundiza. Pedro, por ejemplo, tuvo que dejar su red y su barca para seguir a Jesús. Fue una decisión difícil,
pero resultó en una vida llena de propósito y milagros. Un ejemplo contemporáneo es el de un joven que decide dedicar su tiempo libre a servir en un comedor comunitario. Aunque podría pasar ese tiempo en actividades más cómodas o recreativas, elige responder al llamado de Dios para ayudar a los necesitados. A través de este servicio, no solo impacta positivamente la vida de otros, sino que también experimenta un crecimiento espiritual significativo. Responder al llamado a la acción también incluye ser valientes en nuestra fe. Enfrentar desafíos y oposición es parte del caminar cristiano, pero con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo. Esto puede significar defender nuestras creencias en situaciones difíciles, tomar decisiones éticas en el trabajo o ser un ejemplo de integridad en nuestra comunidad. La intervención divina es una realidad poderosa en la vida de los creyentes. Dios no es un observador pasivo de nuestras vidas, Él está activamente involucrado, guiando, protegiendo y proveyendo para sus hijos. Esta intervención puede manifestarse de muchas maneras, desde milagros visibles hasta la provisión diaria en nuestras necesidades. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de intervención divina. Uno de los más dramáticos es la liberación de los israelitas de Egipto. Dios intervino de manera poderosa, enviando plagas sobre Egipto, dividiendo el Mar Rojo y guiando a su pueblo hacia la libertad con una columna de nube y fuego. Esta intervención no solo liberó a los israelitas, sino que también demostró el poder y la fidelidad de Dios. En el Nuevo Testamento, vemos a Jesús interviniendo en las vidas de las personas de manera constante. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, alimentó a multitudes y calmó tormentas. Cada uno de estos actos de intervención divina mostró el amor y el poder de Dios en acción. Jesús enseñó a sus seguidores que podían confiar en Dios para satisfacer todas sus necesidades. La intervención divina no se limita a los tiempos bíblicos. Hoy en día, muchos creyentes pueden testificar de cómo Dios ha intervenido en sus vidas. Esto puede ser en forma de una sanidad milagrosa, una provisión financiera inesperada, protección en situaciones peligrosas o guía en momentos de confusión. Estas intervenciones fortalecen nuestra fe y nos recuerdan que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Un ejemplo contemporáneo es el de una familia que enfrenta una crisis financiera. A través de la oración y la fe, experimentan la provisión de Dios de maneras inesperadas, como un aumento en el trabajo, ayuda de amigos y familiares, o la reducción milagrosa de deudas. Estas experiencias de intervención divina no solo resuelven sus problemas inmediatos, sino que también les dan un testimonio poderoso para compartir con otros. La intervención divina también puede ser sutil, como una paz inexplicable en medio de la tormenta o una dirección clara en una decisión importante. Estos momentos de intervención son igual de significativos, ya que muestran que Dios se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Él está siempre presente, listo para ayudarnos y guiarnos.